Cuando estás en la reserva me dices. Está bien. ¿Cómo te sientes, Raquel? Bien, relajado. ¿Te sientes relajada, tranquila? ¿Alguna molestia en tu cuerpo físico? Como si tuviera un ajuste en la garganta. Molestia en la garganta. ¿No te deja hablar correctamente? No, porque es como si es como una prensa que va ajustando y queda. Suelta de esa prensa, porque esta es la energía de la paciente Samira que está sintiendo. Estira desde mi por debajo del seno siento una presión muy fuerte. Paraliza esa energía. Ahora, paralízalo. ¿Listo? Bien. Vas a abrir un portal de luz con tu propia energía, tomando luz, avanzar. Siento una energía que me produce esa luz. No querer respirar y oprime el corazón y garganta. Garganta y corazón. Eleva tu vibración, Raquel. 3, 2, 1. Muy alto tu vibración. Me dices cómo te sientes. Está así en mí. ¿Estás lista? Listo. Perfecto. Abre un portal e invítale a la paciente Samira que nos acompañe. Cuando llega me dices. Sí, está con nosotros. Pues bienvenida a tu parte física etérea. ¿Cómo se siente? ¿Cómo llega? ¿Quién le pertenece? ¿Quién no le pertenece? Llega, es como si todo su cuerpo fuera de cera. La cera, pues, la vela cuando se quema, se va derritiendo como si fueran lágrimas. Y la expresión de su rostro y su cuerpo se observa de esa manera. Tiene mucha tristeza en todo su sistema emocional. O sea que estás observando eventos en su cuerpo etéreo físico. Es que lo trae así, es su etérico, está sufriendo mucho, demasiado. Describe el lugar que estamos para que nos vaya acompañando Samira. Este lugar, espacio donde estamos todos nosotros, la reserva, Raquel. Sí, la reserva le llaman los humanos luz también, nos resguarda de las entidades energéticas, porque nos pueden olfatear y detectar nuestra energía de luz, pues para que no realicen eso, ellos han realizado en un tiempo y espacio esta reserva de la naturaleza, donde conectamos con la vegetación, el mineral y cada animalito que se va rescatando y que pertenece a cada uno
de nosotros y que nos esperan, porque no se pueden ir hasta que nosotros desencarnemos este lugar, porque cada animal tiene partícula de nosotros y nos espera en este lugar. Pajaritos, hay caballos, leones, perro, hasta pollo, un gallo blanco. Hay un gallo blanco allí. Sí, después hay delfines. Bien. Un ciervo que no es grande, es como un adolescente que está en el entorno. Bienvenido a todos. Es Raquel que nos acompaña. Y todos los humanos luz que están en nuestro entorno. Raquel. Pues el humano luz es la parte espiritual de cada uno de nosotros. Perfecto. ¿Lista, Raquel? Listo. Bien. Vamos con Samira. La estás observando como si fuera una vela derritida. Y sus puntos que nos ha transmitido son pues un cansancio, ganas de nada, dolor de cabeza, tristeza, desilusión, dolor en las piernas, dolor en las muñecas, diabetes tipo 2, todo un descontrol de estados emocionales múltiples. Vamos a llamarle múltiples la parte física. Sí. Bien. ¿Por qué la observas así? ¿Qué es lo que tienen colocada para que suceda este evento como la ves? Ha realizado, Raquel, eventos en tantas búsquedas Sí. de Reiki, activación de glándula pineal, registros acásicos, regresiones, donde ha tenido experiencias que ya vamos a ir transmitiendo. Sí, todo realizado por la detención y la búsqueda a su propia esencia, la conexión, solo que utilizan la estrategia de estas entidades para que ella no llegue a la real energía que le corresponde, que es su humano luz. Su humano luz es femenina y no le permitían llegar hasta ella, sentir esa conexión, ese gran amor que ella necesita y que le aplasta de todos los lados, pues en cada uno donde se ha ido y ha realizado pues una detención de tiempo y espacio, es como si estuviera dentro de una enciclopedia. Detenida. Sí. No la permiten avanzar en todos los aspectos. No, y tiene una llave con ella colgando por el cuello. Una llave. Sí, que dice, no podrás sacarte ese, te sacas la llave y morirás, le dicen. ¿Hay entidades dentro del cuerpo físico etéreo? No, de su cuerpo físico no se encuentra en todo su entorno. Es como si ella estuviera en el centro de todo lo que pertenecen a cada uno de estas entidades donde ella ingresa. ¿Hay desencarnados? Sí, mucho. ¿Son familiares de ellos mismos que están atrapados en su mismo entorno? Familiares, amigos, conocidos, todo que pertenece también árbol genealógico que no logran nacer en el mismo ADN, pero sí está en el entorno. Bien, Raquel. Descríbeme qué es lo que visualizas desde la cabeza hasta la planta de los pies de la paciente Samira. ¿Qué le han colocado? ¿Ya observaste una llave que está colgada con ella? Sí, son simbologías en letras, es como si todo su cuerpo estuviese escrito. Miles y miles de millones de trillones de letras en simbología. Es como que cada letra significara
intervención de ella y donde ella tiene que ingresar, como también el mismo pacto que ha realizado. Hay un pacto ancestral, Sí, hay brujerías, sí, también hay brujerías. corresponde a su línea ancestral. Bien. Quiere decir que está plasmada con simbologías de la cabeza hasta la planta de sus pies. Hay una llave que la detiene y está en línea de tiempo detenida. Sí, Implantes que la observas que le está provocando ansiedades, dolor de cabeza, diabetes. así es. Pídele su permiso para que suba a esta plataforma energética de los humanos luz y pregúntale si te permite ingresar y visualizas desde todo el cerebro hasta la planta de los pies. ¿Qué es más allá de estas figuras, numeraciones que ves, lo que está colocado? Sí. Las numeraciones se encuentran en diferentes puntos de su cuerpo. Palma de la mano, ¿Qué números son, Raquel? La palma de sus manos. 3, 9, 6. Se repiten ambas manos, 3, 9, 6. Sí, ambas manos en los pies. Sería en el omóplato. Se encuentra bien en el centro de lo que es. No en la glándula tiroides, sino por arriba. Ese es el dolor que he sentido cerca del seno, zona cardíaca y también la parte Conecta así, baja por encima del ombligo, por debajo del ombligo, que sería control de la matriz. Baja lo que es la parte sexual. En las rodillas, articulaciones, y la planta de los pies. Bien, Raquel, ¿le pides permiso para ingresar? Para que puedas ingresar a su cuerpo físico, etéreo. Dices, Bien. ¿Por dónde ingresas, Raquel? primero me dice, no sé si quieras entrar. Acá adentro es muy oscuro, dice ella. Estamos para ayudarte a pues, resolver todos estos eventos que estás atravesando. Y tú tienes mucha luz. Pero yo observo en sus ojos una pequeña, no es ella. Es el cuerpo físico no representa a ella, es una niña que realmente yo observo en sus ojos. Sí, es una pequeña con mucho amor que va a recibir. Ingreso por su hipófisis. Y en la hipófisis que es mal llamado el tercer ojo. Correcto. ¿Y qué es lo que ves en la hipófisis donde le han hecho activación de glándulas, pues, lineal, donde ha sentido energías? ¿Qué le han colocado a eso? Tensiones, son simbologías nuevamente. Le activan nuevamente a partir de los 5 años que le han activado en un momento que ella se sentía mal, es como una fiebre que le había agarrado, pues le han activado, son grises, muchos grises. Ingresaste por la hipófisis. Entra y sale de lo que es su entorno. Su hipófisis va mostrando toda su línea y secuencia de línea de vida. Ve al inicio, Raquel, atrás. Te hago un conteo de 3 a 1 y vamos a los inicios. 3, 2, 1. Me dices dónde estás, en qué lugar, en qué época te encuentras. Escocia, Estás en Escocia. sí, 10.000 hace. ¿Es de día, de noche, tarde en este espacio que estás, en esta línea?
Es de madrugada. Dice 3 de la mañana. Se preparan una embarcación para salir. Acompaña esa embarcación. Ella es una pequeña. Tiene 8 años. Llora mucho. Llora mucho cuando está sola. Cuando vienen sus padres, es su madre. La despide porque irá con el padre. En esa embarcación les llevan. Sí, y ella sabe que harán un sacrificio con ella. Esto es muy fuerte. Tranquila, Raquel. Avanza para que no entres en ese estado muy fuerte. Avanza un poquito. Es que ella llora mucho. O sea que sabe la pequeña que le van a hacer un ritual a ella. Sí, porque dice que ella tiene que saber y que ella tiene que aceptar. Y ella acepta para el sacrificio de sus padres. Por eso la llevan en esa embarcación. Sí. Por eso ella observa a Zeus, que dice la entidad donde le entregan supuestamente la energía que dirigirá hacia su padre. El sacrificio es hacia Zeus desde esta línea Escocia 10.000 AC, que ha visualizado en esta línea 2025 Samar en alguna práctica de regresión que ha sentido ver esa imagen de Zeus. Sí. Avanza, Raquel. Parte la embarcación. Sí. O sea que el ritual va a ser en el agua. Ahí va a ser ese ritual. Sí. ¿Cómo se llama la pequeña? El padre le obliga a que no llore. Que ella tiene que aceptar. Y todos realizamos sacrificio por la familia. Que ahora ella se irá, pero regresará. Le da a entender como es un niño, piensa que es así tan fácil, pero a la vez siente el dolor que realizará, que es algo realmente bastante duro. ¿Cómo se llama la pequeña? Pregúntale su nombre y acércate. No te detecta nadie, Raquel. AWLIKIHS. ¿Cómo lo pronuncias? Alquis, dice Alquis. Alquis. Sí, pero al mostrarme que no tiene la misma escritura, pues hay que escribir correctamente. Pero se pronuncia Alquis. Alquis. Sí, Alquis. ¿Sigue llorando la pequeña? Sí. Haz cambio con la pequeñita, Raquel. Sí. 3, 2, 1. Hola, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Estoy para ayudarte, ¿sabes, Alquis? Así te llamas, Alquis, ¿no? A ver. Alquis. ¿Quién es? Voy a poner mi mano en tu cabeza, ¿de acuerdo? Y empiezas a tranquilizarte, ¿ya? Ya no llores más, ¿eh? Y tranquila, tranquila. Cuando estás más tranquila, me dices. Me siento un poquito más tranquila, pero siento que no, algo tengo mi cuello que no puedo
Respiro. ¿No puedes respirar? Entrégame esa energía. Pon en mis manos. Acá está mi mano. Dame. Lo eliminamos. Mira cómo se destruye. No está más. ¿Ahora puedes respirar? Sí, ahora sí puedo. Muy bien. ¿Tienes 8 años? Estoy por cumplir 8 años. ¿Y cómo estás vestida? todo de blanco. Todo de blanco. Mi vestidito es blanco. Blanco. Sí, Y te están llevando de esta embarcación tu padre, sí. tus hermanos. Somos 9 hermanos. Sí. ¿Tú eres el más pequeño o hay más pequeños? Yo soy la mayor de ¿Quién? los pequeñitos. ¿Quiénes están allí? Mira lo que te va a mostrar mi energía al gazar. Yo no quiero. No pasará eso. Está, Yo quiero ayudar a mi papá y a mi mamá. Quiero ayudar a mi familia. ¿qué es lo que te han explicado lo que va a sucederte? A ver, coméntame. Sí, nuestro Dios es el que provee todo lo que necesitamos en toda nuestra vida, el trabajo, la salud, lo que nuestra protección a que nada no nos pase donde estemos. Si Dios recibe el sacrificio de uno de nosotros, y yo no quiero que entregue a mi hermanito, prefiero que me lleve a mí, no quiero que lleve a mi hermanito. Cuando estás cerca de ese ritual me dices, ¿cuándo va a suceder? Sí, sería en 3 días de acá que voy a cumplir 8 años. 8 años. Y avancemos en ese tiempo cuando vas a cumplir 8, ¿de acuerdo? Sí, 3, 2, 1. Y cuando estás frente a todo ese evento de ritual de lo que va a suceder, me dices, no te escucha, no me ve a mí, y yo solo estoy hablando contigo, ¿sí? Tranquila. Y que estás delante de todo esto, ahora lo detengo. Queda todo paralizado. No se mueve nada, ¿de acuerdo? sí, están todos. Parecen estatuas. Sí. ¿Aparece ese Dios a quien le hacen rituales? ¿O está detenido también allí? Sí, observo que es algo muy grande, parece como una tiene cara de bestia. Yo estoy a tu lado, ¿sabes? No te asustes. Descríbelo cómo es. ¿Cuánto mide? Vas a saber toda la información porque te está transmitiendo mi energía. ¿Cómo es? Y tiene, me parece un reptil. Parece un reptil. Tiene la cola de un pez muy grande. ¿No? Es gigantesco. Su cabello no es cabello, parece como si fueran deditos, pero largos. Sí, Me dice protuberancia. Protuberancia. O sea que es muy grande, tiene escamas, cara de reptil. Así, ¿Y en cuánto mide? Ahí vas a ver una cantidad en números. ¿Cuál es su tamaño? 12 metros. 12 metros. 30. 12.30. Tiene algo en la mano, tiene es como si fuera un tenedor y una caja, una pequeña caja. Dice que se le entregará a mi padre. Quiero vomitar. Tranquila, tranquila. Quiero No, respira profundo, elevo tu vibración y exhalas. ¿De acuerdo?
¿Estás tranquila? ¿De acuerdo? Sí. Ahora con mis manos y tu mano, Sí. lo vamos a dar vuelta a esa entidad. Así, al revés. ¿Lo hacemos? Sí. Vamos. ¿Giró? Sí. Ya. Está molesto. No importa. No puede hacernos nada. Sí. ¿Sí? Sí, está. Redúcelo de tamañito, más chiquitito, más pequeñito, más pequeñito. Sí, 5 5 metros. metros. Sí. Quedó como algo insignificante, ¿viste? Sí. Vamos a quitarle ese tridente como tenedor que dices. Le quitamos eso. Sí, se llama tridente. Muy bien. Le sacamos eso, ¿de acuerdo? Sí. Bien. Ahora nosotros vamos a cambiar este evento. No va a suceder este sacrificio a donde ha sido inducida por esta entidad en esta línea tan ancestral donde estamos. ¿De acuerdo? Bien. Ahora vas a ver una pantalla, ¿cómo se llama esta entidad? Y me dices letra por letra. ¿Cuál es su nombre? Es un triptón. Mitad reptil, mitad pez. Sí, dice que mi corazón está en esa cajita. Tu corazón está en esa cajita. Sí. Retírale esa cajita. Vamos a quitarle esa caja. No, yo le tengo. Yo le quito entonces. Sí. Le saco esa caja. Sí, hazlo. Bien, abro la caja y saco tu corazón de allí. Sí. Y lo pongo en tu cuerpo físico, a tu corazón. Respira profundo y exhalas. Y destruyo esa caja. Sí. ¿Te sientes más tranquila? No, ahora sí. Muy bien. Ahora, ¿cómo se llama? Letra por letra me dices, ¿cómo se llama? SH SH, O K K, G U U, N N, Z. Z. ¿Se llama? No sé cómo se llama, dice que le da así todas esas letras que Perfecto. a ver cómo se llama, dice medio rosa. Está quieto allí, ¿no? Está al revés, ¿no? Dice que Suashket, Skadana. Suashketlan. Sí está quieto, pero yo no me quiero acercar a él. No te acerques, estás a mi lado, ¿de acuerdo? Ahora te voy a llevar a otro espacio más agradable. 3. Él dice que yo le pertenezco, me habla por medio de la mente. Ya voy a hablar yo con él. No le escuches. Yo no quiero irme con él. No te vas conmigo. Sí. 2, 1. Y este sí es un lugar ¿Te gusta? maravilloso. Sí. Bien, Hay mucho animalito. muy bien. Puedo agarrar ese conejito. Adelante. Ahora le estás mirando a la persona que está frente de ti. Samira, eres tú misma. ¿Ves sus ojos? Mira los ojos, ¿eres tú? ¿Por qué está tan triste? ¿La ves triste? ¿Qué más le observas? Tiene mucho dolor en todos lados. Y dice que ella quiere quedarse. ¿La quiere quedarse allí? Sí, no quiere regresar, dice. ¿Está Pero está muy triste. Está igual que yo. igual que tú? Sí, cuando me iban a tirar en él. Ah, te tiran al mar. Sí, No va a suceder eso, ¿de acuerdo? está Bien. Te quedas acá con el conejo y hay muchos animales para que jueguen, ¿de acuerdo? sí. Estás aquí con nosotros. Vas a hacer cambio con Raquel. 3, 2. Pero no me vas a dejar. No, te quedas conmigo y te quedas con Samira. Está. 2, 1.
Raquel, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Bastante cruel, bastante como siempre estas entidades, cómo vienen manejando una parte tan ancestral que es Samira a estos eventos rituales, por lo que está atravesando todos estos puntos que hemos observado, Sí. diabetes, dolor de cabeza. Y lo que pasa es que todo lo que es la ciudad y el pueblo le obliga a él a que realice este ritual. Es como que cada familia, cada siglo que enfrenta, tiene que realizar el ritual. No siempre una familia realiza todo, sino es como si fueran por sorteo. Por sorteo. Realizan el sacrificio de cada uno de los hijos, pues en realidad tendría que haber sido el más pequeño. Y ella le dice a su padre que ella será quien se sacrifique por la familia. Perfecto. ¿Su parte energética, su mano luz, está libre o está atrapado con esta entidad? No, su mano luz está libre. ¿Está libre? Sí. ¿Se encuentra en la quinta dimensión o está en este espacio de la reserva? No, se encuentra ya con nosotros. ¿Con nosotros? Sí. ¿Qué sucede, Raquel? Es demasiado. Que te retire tu mano luz esa presión, ¿dónde sientes? Cuando estás lista me dices. Es que es muy cruel lo que realiza. Exacto. Alquis fue entregada en este ritual, lo tiraron al mar, eso es lo que sucedió en esas líneas, ¿no? Sí. Así sucedió. Sí. Perfecto. Raquel, pon la frente a su mano luz que está libre de nosotros. Bienvenido, hermano luz. Es femenina. Es femenina. Tú sabes cómo se llama. Eres Anaya, hermana luz. Dice, sí. Bienvenida. Anaya, ¿es así siempre tu nombre, Anaya? Sí. ¿De qué dimensión eres, hermana Anaya? ¿Doble L o Y, Raquel? Al final. ¿Anaya o Anaya? Es H. H, Anaya. Ya. ¿Dimensión? Sí, Anaya. Anaya. ¿Su dimensión? 7. ¿Cuánto mide? Etéreo 2 metros 20. Luz. Humano luz 7 metros 15. Muy bien. Muy bien, Raquel. Hermana Anaya, ¿cómo fuiste liberada? Estuviste tanto tiempo ya en este espacio esperando esta conexión con tu parte física, como ha sucedido con otros eventos. Sí, le observa al humano luz de Juan Dion. En alguna sesión del paciente Juan Ription se ha liberado el humano luz de Samira. Sí, sí. Mucho tiempo atrás, Raquel. Mucho Sí. tiempo atrás. Eventos de donde ella se encuentra también en la Atlántida, En la Atlántida. donde hemos liberado con Ription el tiempo y espacio. Bien. ¿Lista? Listo. Bien. Hermana Anaya, a tu parte física, que está tan golpeada por muchísimos eventos de esta línea,
20-25. Todo tipo de índole desde desequilibrio del sistema energético, sentimental, bloqueos, causando enfermedades, dolor de cabeza, ansiedades, bloqueos, discusiones con las familias, el trabajo, la familia, aborto. Pon frente de tu parte física y se empieza la extracción y eliminación de todo lo que le han colocado. Sí, son dispositivos, diferentes tipos de dispositivos que conectan con todo. Sería la simbología que tiene en todo el cuerpo. Es como si fuera miles de trillones de líneas que le lleva, le trae, como en esta misma línea de vida que ella tiene, no es solamente, ella no tiene, no sería la misma edad que tiene, sería como más de 133 años. Ya tendría ella hasta ahora de la línea de tiempo que la lleva desde atravesando, lleva, trae 1133. Líneas Sí, que le han manipulado a esta entidad. 1133. sí, y de igual manera ahora, de vuelta, le lleva, le trae. No es que ella vive todo el día en el mismo lugar, ella siente que atraviesa un lugar y no es el mismo, pero a la vez observa que supuestamente le muestra una holografía que sí es, pero en realidad no es, pero su corazón siente que no está ahí. Perfecto. Adelante con la extracción de implantes. Me dices cuánto le han colocado desde la cabeza hasta la planta de los pies, toda esta implantación de eh, números 3, 9, 6, palma de las manos, hipófisis, cabeza hasta la planta de los pies. Sí, dispositivos que son en forma de chip, que Forma de chip. sí, se encuentran en diferentes puntos, que son cerebelo, pineal, hipófisis, glándula tiroide, Tiroides, perfecto. Zona cardíaca. sí, timo, corazón, estómago, entre medio del estómago y el ombligo, matriz, zona sexual, copsi y su recto y baja todo lo que es sus piernas, rodilla, planta de los pies. Son chips, forma de chips. Sí, los puntos son chip y conecta. ¿Cuántos Son como electricidad que baja ya por cada punto. ¿Cuántos son en total, Raquel? 33. 33 implantes. ¿Cuántas abducciones ha tenido en estas líneas que está ella llevando este tipo de eventos donde como estás manifestando, pues, ¿no? Sí, son 18, pero lo más puntilloso y que ella ha observado con exactitud, pues son 5. 18, pero 5 son los más marcados que puede haber sentido, ¿no? Sí, Bien. Parálisis del sueño, que son pues estas pesadillas, recuerda, no recuerda, cuántas le han provocado. 518. 518. Portales en la vivienda física donde está su familia, que vamos con ellos. ¿Cuántos portales están abiertos? Un solo portales. ¿Dónde está ubicado ese portal? Mira en su vivienda. Que viene en la entrada de la puerta principal. Y es como si entrara en una cueva y la cueva conduce a una energía que atraviesa y se colocara por si fueran cristales, todos cristales. Tengo un conteo de 3 a 1.
todo paralizado, Raquel. 3, 2, 1. Ya nada se mueve, Raquel, ¿verdad? Sí. ¿Listo? Ahora, Raquel, nos vas comentando cómo su mano luz, su parte de espíritu, para que pueda seguirnos también Samira, le está eliminando todos estos implantes del cuerpo etéreo físico. ¿Cómo lo destruye? Lo elimina. Viene una repotencialización a su parte física, cambios biomoleculares, reestructuración vía ADN. Adelante, Raquel. Nos explicas, nos vas comentando cómo sucede esa eliminación de todos estos implantes que está obstruyéndole completamente su sistema físico de Samira. Sí, en un momento que ella había ingresado en hipnosis y la pequeña que ve pues es ella misma y donde observa y se queda ese mal sentimiento, solo se le saca esa frecuencia que tiene. Esa pequeña que ella dice que observa al bajar la escalera, pues es ella misma. Ella misma. Sí, con todos los dispositivos que tiene, que en el momento que realizan el sacrificio, pues ella es atrapada en un tiempo y espacio como si fueran energía de demonios. ¿Cómo se está eliminando estos implantes? ¿Cómo hace el humano luz? Como fue viva la entidad que le mostró solamente a la nena y no muestra lo que es realmente el entorno de lo que era en ese momento a ella. Perfecto. Y que no le conviene a la entidad mostrar lo que tiene que saber la parte física. En estos ejercicios que hizo, pues ha quedado mal hecha, digamos, esa energía que se le quedó, ¿no? Sí, más que todo el temor de observar esa pequeña, pues esa pequeña es ella misma, retrocedemos y sacamos todo ese tiempo y espacio de ella, es como un retroceso de limpieza. La hoja queda en blanco y donde ya se le realiza completamente el cambio biomolecular, más que todo el pensamiento y todo lo que ha recorrido ella en cada reencarnación, pues se realiza la limpieza, la limpieza, la limpieza. Y en cada línea, pues fue torturada como es ahora con su propia familia, al mantenimiento hasta el punto de morir, de desfallecer de angustia. Muy bien, Raquel. Listo, su mano luz ha realizado completamente la unificación de las partículas luz que nos tenemos en todo nuestro cuerpo físico, encendido en cada uno también de... Quiere decir que las partículas están controlando todavía este triptón, mitad reptil, mitad pez, de la parte etérea de Samira. ¿Es así? Sí, siente cansancio. ¿La sientes cansada? Sí, ¿Quiere dormir? sí, dice, sí, estoy cansada. ¿Está más relajada ahora? Sí, Hablamos de Samira, está más tranquila. así es. Bien. Vamos entonces, está lista Samira, ¿no? Bien, pídele a su mano que ingrese, a Naya, que ingrese a su cuerpo etéreo físico, que es lo que no han querido esta entidad, que sucede esta conexión, pues ahora se va a lograr esta conexión. ¿Cómo ingresa su humano luz de 7 metros 15? Sí, se hace pequeño como una esfera de luz y ingresa en su corazón, como un rayo ingresa y se aloja en su corazón, donde todo lo que se enciende sus puntos lumínicos, sube hasta su cabeza y se expande, se abre, donde repotencializa todo lo que es su campo magnético, todo donde da todo su brazo, pues realiza el campo magnético, la protección
de su cuerpo físico, donde tiene la coloración en un amarillo color oro y un azul muy fuerte. ¿Lista? Listo. Bien. Va a llamar a su familia ahora. Va a llamar a su esposo, Marco, a su hijo, Marco, Antonio, a su hija, Charene, Miguel, y sus mascotas. Llegan a la reserva, Raquel. Y me dices qué entidades están controlándolo a este grupo de su propia familia. ¿Son reptiles? ¿Son grises? ¿Demonios? ¿Quiénes son? Son grises, muchos grises, pero los grises están comandados por dragones, una parte de dragones y otra parte de culo. Así que aquí estamos hablando de un Triptón, Cthulhus y dragones. Sí, Bien, toda esa información empieza a tener Anaya y se empieza a eliminar todas esas entidades de todo el grupo familiar. Se los desintegra esos grises. sí, totalmente desintegrado, listo. Bien, a las plataformas y empiezan a eliminar esos implantes de todos, donde se está ocasionando bloqueos, molestias, torturas de peleas, etcétera, Raquel. Sí, más que todo, como ella quiere perdonar y alejarse de todo. Está correcto lo que dice. Listo. ¿Listo? Sí. Vamos a la vivienda ahora. Vamos con la pequeñita. Alquis, ¿me escuchas, Alquis? Dice, sí, te escucho. ¿Y te sientes más tranquila, Alquis? Estaba con todos los animalitos, le soltó y se puso así firme. Sí, estoy lista, dice. Vamos a tu vivienda de lo que eres tú mismo, Samir. Te toma de las manos, Samir, ¿de acuerdo? No estás sola. Sí, sí, ahora sí ya está diferente, dice. Ahora le ves más tranquila, Sí, ahora sí se complementan uno con otro. Bien. Cuando estamos en la vivienda, Ahí está el corazón y el sentimiento de Samira. bien. Hay un punto donde dice Samira, ¿no? Su yo interior es ese, su niño interior. Había algo que le impide perdonar todavía. Era esta obstrucción energética De la caja. tan ancestral en esa caja metida el corazón, ¿no? Sí. Bien. Vamos a la vivienda, Raquel. 3, 2, 1. Cuando estamos ahí me dices. Estamos en Bien, se empieza a eliminar ese portal. Se elimina todo campo energético negativo de la vivienda. Con todos los humanos luz, su propio humano luz de Samira, Anaya. Empieza a eliminar. ¿Cómo lo hace, Raquel? Abre toda la energía positiva que son proyectos, que son bloqueos económicos. Todo eso se elimina y se abre esas puertas para cada uno de sus integrantes de familia, hijos, pareja. Sí, se ingresa con un torbellino de luz que es donde va limpiando todos los humos. Después vuelven a pasar como en forma de una red que sería como un colador, un filtro y lo vuelven a pasar completamente, donde observan un punto extremo como si tuviera en una superficie una llave. Por eso pasan 2 veces los humanos luz esto. Y desarman es como una conexión al inframundo. Es uno de los donde ella había asistido, le han conectado ese registro a Akashico. En esa, Es una llave que le han implementado. ahí le han colocado esa llave. Sí. Bien. ¿Esa llave está destruida? Totalmente destruida. Perfecto. Igual que nos dirigimos a ese lugar y donde ella misma nos lleva en cada punto donde ha asistido y se va limpiando todo. O sea que nos estás llevando, que nos llevas, Samira,
a esos eventos de Reiki, esos eventos de activación de glándula pineal, a registros acásicos, regresiones y tantas cosas que realmente han logrado estas paralizaciones y bloquearla línea tras línea, provocando como está sucediendo, ¿no? Estamos eliminando a todos esos eventos. Sí, así es. Y con esos participantes que están allí detrás de todo esto también, pues que no es lo correcto. ¿Eh? Sí, Cuando está listo, me dices. listo. Ahora nos lleva a su centro laboral. Sí, estamos. Y paraliza todo este centro, lugar, espacio físico, y se empieza a eliminar todo lo que está internamente, portales, entidades. Listo. Bien. Vamos a la línea 10.000 AC en Escocia. Vamos con la pequeña Alquis. Estamos con ella. Bien. Ahora transformamos todo lo que ha sucedido aquí desde este inicio hasta esta línea 2025. Se transforma y tráelo a esa entidad paralizado, encapsulado con aros electromagnéticos. No se mueve más esa entidad. Sí, se encuentra dentro de una esfera de luz donde protege a que no se escape. Bien. Y se transforma toda la secuencia ya de esta línea de vida de la pequeña. Es como sacarla de este lugar y llevarla a otro entorno donde ella no necesita nada, ni siquiera pedirle a Dios ni a nadie. Se está transformando esa... Y ya no tienen esa creencia, se le saca esa información del ADN. Raquel, mientras están haciendo ese proceso, ¿por qué hay un conflicto actual 2025 con la hermana Gabriela principalmente y se suma Guadalupe? ¿Qué sucede? ¿Qué ha pasado con las hermanas 2025 líneas atrás? Siempre esos conflictos bastante pues desagradables que no es necesario explicarlo ya. Sí, esa es otra línea de tiempo, es 1230. ¿En qué espacio es esa línea? 1230. ¿Qué lugar? Es Inglaterra, es en la época de los vikingos. Mucha pelea, mucha disputa y uno de ellos, pues, el dirigente en este caso era uno de los hermanos, hermano que Jesús. sí, que ya falleció. Jesús estaba en ese evento como un dirigente. Así, ¿Y Samira qué era Samira allí? La parte contraria. ¿O era del grupo de Jesús? no, eran otros grupos, pero que fueron obligados a traer y estaba molesto. Era hombre en ese entonces. Samira era hombre Sí, y peleaba con Jesús. sí, ¿Y Gabriela también está allí? todo está, todo el grupo, hasta sus hijos. Actuales. Sí, Hablas de Marco Antonio, la hija, sí, Miguel, están en esa línea. están todos en ese entorno. O sea que vienen en ese conflicto tan ancestral acarreando esta línea. Paralizamos todo eso, Raquel, se cambia todo eso. Transformamos esas líneas que son manipulaciones y viene afectando pues a todo el grupo actual de Samira 2025. Sí, y en esa línea de tiempo hay muchos rituales, donde hasta ahora también las hermanas hacen lo mismo. El ritual por todos lados y la misma. Sí, lo que pasa que las hermanas acá son hombres muy, muy pequeños y ella era mucho más grande, más imponente. Y es como que lo detestaban y él lo aplastaba. Le decían que eran unos inútiles. O sea, es como un resentimiento, celos. Y la línea 2025 pasó lo mismo con Samira las hermanas. Celos, molestias, envidia, etcétera, ¿no? Sí, Bien. Cuando está todo transformado, me dices, todas esas líneas, 1133 líneas.
Sí, hace la velocidad de la luz, los humanos van atravesando tiempo y espacio, transformando todo lo que es la conexión de la familia, el entorno, los amigos. Y algo genealógico. Muchos que ya han fallecido, algunos han reencarnado nuevamente en el entorno familiar como también amistades. Listo. ¿Listo? Sí, Dame el nombre del planeta de este principal entidad, Tritón. ¿En qué cuarta y constelación está ubicado? sí se atraviesa su portal es el agua, atravesando su para ir a su planeta. Bien. Puerta media alta. Cuarta media alta. ¿Cómo se llama el planeta? Letra por letra, me dice Raquel, por favor. Sí, es S, T, E, D, W, Sí. U, S, H. ¿Y constelación? ¿Qué constelación está ubicada en la cuarta dimensión? Se encuentra como dividido su, dice como es Pegaso y Asturias. Esturian. Sí, Bien. Estamos en su planeta, la entidad. sí, estamos en su Bien. planeta, es agua. Agua. Perfecto. Haz cambio con esta entidad. 3, 2, 1. Así que vamos a hablar porque te has hecho pasar como Zeus, Tritón, desde la línea 10.000 hacen Escocia Solo con Alquis. ¿qué quieres? Y ya sabes todo, ¿por qué me vuelves a taladrar? Ahora estás detenido en esta línea espacio-tiempo. Estás perdido. Ya lo sé. Bla, bla, bla. Has intentado tantos años que no se conecte la parte física, Samira con su mano luz libre, ¿ya? Tendré. Pero ustedes son muy obsoletos, Yo ¿ya? le tenía que llevar O sea, iba a su... mano insolente. ¿Y cómo iba a suceder eso con Samira en el estado como ha estado actualmente? Con depresión. Una muerte súbita, dolor, pecho fuerte, ¿Cómo lo ha sentido Raquel? y se acabó ¿Cuándo planificaste hacer eso para Samira? pronto. ¿Cuánto es pronto? Ustedes saben las fechas. Es, Hoy es 4 de enero, eh, 2025. A un mes hacia adelante, hablamos febrero. sí, es, Fa- no, Falló tus cálculos. ¿Te das cuenta que son obsoletos ustedes? Llámalo en tu idioma y desaloja todo el sector del holograma Tierra. En tu idioma, llámalos a tus reptiles acuáticos de todos los océanos del planeta Tierra. Llámalos. Ahora, en tu idioma. la gente de la enviarse de aquí. Una es la música. Tus naves. Listo. Listo. Haz cambio con Anaya. 3, 2, 1. Hermana Anaya, bienvenida. Hermano, hermano.
Hola hermana, bienvenida. Un gran saludo para Hoy me has transmitido tu nombre, antes de entrar en la hipnosis, Anaya. y estoy contigo de noche. Gracias hermana Anaya por acompañarnos a eventos tan, como siempre, desagradables que ha sucedido ancestralmente con tu parte física, Samira. Sí, Ha desalojado esta entidad todas sus naves suspendidas en océanos, mares, ríos, bajo tierra, etcétera. Estamos en su planeta. Conéctate con otros humanos luz de la tercera, la quinta, y nos vamos a conectar con las otras entidades, el cual manejaba tu grupo familiar, familia, que son dragones y cthulhus. Y te acompaña Riptium. sí está conmigo. Sí. Muy bien. Empezamos la destrucción de estas entidades. Adelante. Y elimínalo a este famoso Zeus, un reptil, y tu parte física en algún momento lo ha llegado a ver en esta línea 2025 o 2024. ¿Cómo le eliminas a esta entidad, hermana Luz Anaya? Se le coloca sobre la plataforma, donde esa plataforma nos eleva nuestra a luz todo alrededor. La entidad donde ya lo paraliza totalmente. Paraliza, pues nosotros conectamos su inicio de creación y vamos eliminando desde ese punto para que las informaciones no se encuentren nuevamente. Perfecto. Listo, está totalmente eliminado. Y se elimina el planeta y los demás planetas de las otras entidades. Se rescata a los humanos luz y se liberan a los desencarnados. Los tiene prisioneros aquí a la mamá, Samira, Sí, José Guadalupe, Jesús, Alberto. en uno de los planetas que tenía el dragón. Un dragón nos tenía este grupo. Sí, Está el hermano argentino y está ah, Susan también está. Adelante, se los empieza a rescatar, liberamos. se realiza la velocidad de la luz, el rescate. Sí, yo también te amo mucho. Está diciendo a ladrar en la mascota. Sí, dice que se siente feliz, que ya voy a proteger a la familia. Está bien, hermana Luz. Listo, hermano, todo rescatado, estamos afuera. Hay que eliminar todo esto, no se puede dejar. Adelante, adelante. Son 7 planetas. 7 planetas. En total. Se destruyen esos planetas. Se escanean los planetas. Esta dimensión, cuarta, baja, alta, media alta y muy alta. Perfecto. Todos son eliminados sus planetas. Sí. Con sus naves, sus laboratorios, se rescatan. Padre. Muy bien. Constelación de Alfa Draconis. Sí. Listo. ¿Cuántos se ha rescatado de estos planetas? Humanos luz, parte física, desencarnados. ¿Cuántos millones son? 4.000 millones. Como partes físicas, Y etéricos. etéricos. Cierran esos portales a la cuarta dimensión. Quiero que escuche tu parte física, esa liberación que va a ir logrando, la paz al soltar ya, gracias a tu parte física, la liberación de los desencarnados, que es el papá, que es la mamá, los hermanos, especialmente el hermano Jesús, que ha habido algo de conflictos pues en este 3D cuando estaba físicamente vivo. Sí, mi parte física tiene conflicto
prácticamente con todo el entorno por la misma programación de dolor y de angustia. Y que todo hay que soltarlo para que la misma parte etérea también evolucione. Con nuestra ayuda, pues la ayuda de ustedes también evolucionarán a la sabiduría, al entendimiento y a la fuerza de amor y luz. ¿Algún mensaje que empiezan a entregar los desencarnados, papás, hermanos? Agradece por el rescate que se ha realizado y pide disculpa, perdón por tanto daño, tanto dolor y tanta angustia. Samira, ¿quieres transmitir algo a tus hermanos, padres que ya están pasando, están libres, están liberándolos? ¿Quieres despedirte de ellos también? Sí, Adelante. decirles que los amo mucho y que si algún Pues día sí, volvemos a estar juntos o algo, pues que sea en amor, que conozcamos cada uno el verdadero amor de familia, porque sí, pues experimentamos mucho dolor, mucho abandono, mucho odio, mucho resentimiento. así Y es. pues si existe alguna vida o algo, pues que sea de amor. Y Por que supuesto. amo mucho, que los extraño. Dice los sabemos tu sentimiento y tu gran amor hacia nosotros, pues nosotros también hacia ti, pero ha llegado el momento de nuestra partida. Y cuando llegue el momento, pues vendremos a buscarte. Cuando sea tu momento y estemos todos juntos como tú lo explicas. Perfecto. ¿Listos para que pasen a la quinta dimensión? Listo. Adelante, se ensamblan los humanos luz de todos los desencarnados, familia, árbol genealógico. Abrimos los portales de la quinta. Hasta pronto a todos, hermanos luz. Hasta pronto. Hasta Dice todo. Agradece. Hasta pronto. Cerramos los portales. Listo. La integración con Alkids, la pequeña que era Samira desde líneas atrás, todo cerrado, partículas tuyas recuperado, hermana luz. Sí, todo cerrado. Bien. ¿Tu parte etérea está feliz ahora? Ahora sí. ¿Hay que ingresar a Saturno? No es necesario ya. No es necesario, nosotros realizamos todo ya. Y si ella quiere, pues así será. Bien, vamos, Estoy lista. bien, vamos a ingresar con Saturno para que haga las repotencializaciones de tu parte física y todo el grupo familiar. Mientras estamos en Saturno, ¿me puedes decir cómo se llama el humano luz de Marco Antonio, el esposo? Sí, por supuesto. Adelante, hermana luz. MHI, doble L, Sí, IAN. ¿de qué dimensión pertenece? Es Aspecto masculino, femenina, masculino. masculino. El humano luz de Marco Antonio, el hijo. Sí, es igual que él. Es un pleiadiano. Lidia Dianos. Perfecto. ¿Cómo se llama? ¿Femenina también? Es más Masculino. ¿Cómo se llama? AWMEIS. Amis. Amis. Dimensión.
16. ¿O está en la 7? Está en la 7. En la 7 de... Bien. Sharene. Su mano luz de Sharene. Sí. Aspecto más Masculino. ¿Cómo se llama? Neulian. ¿Cómo? Neulian. Neulian. Dimensión de Neulian. 22. Masculino. Y del último, Miguel Ángel. OCH. A. Sí. E. D. I. O. M. Dimensión. Z. Z al final. Dimensión. 32. Aspecto. Masculino. Masculino. Excelente. Gracias, hermana. Cuando están listos todos en Saturno, me dices. Estamos listos. Bien. Gracias al médico Saturno. Cerramos los portales. Gracias, hermanos. Gracias. Ahora empieza la integración de los humanos luz en las partes físicas. Marco Antonio, Sharene, Miguel Ángel. ¿Por dónde ingresan sus energías propias humano luz? Ingresamos por la zona cardíaca, por el corazón. Entendimiento y conexión al gran amor que tienen que tener todos con la conexión a cada uno de sus esencias. Por último, hermana Luz, vamos a traerla a Gabriela y a María, las hermanas. Cuando están en la reserva, se elimina y sus humanos luz hacen esa integración y deciden si se quedan con las partes físicas o se quedan en la reserva, pasan a la quinta, donde sienten esta liberación de tanta manipulación, programaciones y ese perdón entre hermanos con el tiempo. Suceda este evento hacia tu parte física, Samira. Sí, se realiza todo lo que estás diciendo, pero cada uno no quedará con ellos sus esencias. ¿Quedan en la quinta, la reserva? Sí. La quinta. En la quinta. Bien, perfecto. Cuando están listas, me dices. Listo. ¿Listo? Nos empezamos a despedir de los que nos asisten. Humano Luz de la tercera, quinta. Hermano Ription, hasta pronto, como siempre, nos acompañas. Hasta pronto. Hasta pronto. Voy a darte pase con tu parte física y voy a agregar algo. Sí, mi gran corazón. Para que no lo dejemos pasar. Tu parte física se ha preguntado, ¿por qué pasa todo lo que vive actualmente, a pesar que ha hecho liberación en un montón de cosas? ¿Qué es lo que hace aquí y qué es su misión? Adelante, Samira, estás hablando con tu mano luz. Sí, pues Anaya. Lo que estamos realizando es la unificación de cada uno, de lo que nos pertenece, de lo que somos. Nosotros no somos prisioneros, no somos ningún esclavo. Somos seres de luz que solo en un momento hemos bajado para liberarlos a aquellos que pedían ayuda desde donde se encontraban y hemos sido capturados. Pues ha llegado a esta línea de tiempo y espacio donde también nosotros seamos liberados y la conexión es la liberación de todo nuestro grupo, donde ya hemos liberado más de la mitad. Pues nuestro propósito
a llevarles a ustedes en este encuentro de cada uno es pues nuestra gran liberación. Esa es la misión que tienen ustedes como seres humanos y nosotros como seres de luz, pues protegerlos de las entidades de una vez que se conectan con nosotros. Perfecto. Adelante, Samira. Puedes preguntar a tu propia energía, a tu mano luz, lo que tú desees. Sí, te escucho, mi corazón, te escucho. Adelante, ¿Yo? adelante. Sí, No entendí muy bien lo de mi misión. ¿Le explicas otra vez su misión de tu parte física? sí, liberarnos de esta prisión que se vive de reencarnación. Ya liberarnos y elevar lo que es el etérico y la esencia a nuestra verdadera dimensión que no corresponde. Y no quedarnos más en la cuarta dimensión y no poder evolucionar y elevarnos. Que es lo que acaba de hacer tu parte física a los desencarnados también. Sí. Su misión de liberarnos, ¿no? Sí. ¿Se entendió, Samira, ahora? Sí. Perfecto, adelante. Puedes preguntar lo que tú deseas, lo que tú quieras preguntarle a tu mano luz. ¿Qué pasa, por ejemplo, con mi árbol genealógico? Por ejemplo, mis tíos, mis abuelos, que, que ya fallecieron, porque ya, pues sí, realmente ya nada más tengo como familia a mis dos hermanos. Y si, no sé, ya estoy con documentos, con trámites de jubilación, y no sé si este cambio de trabajo sea para ya retirarme o físicamente moverme de donde yo estoy ahorita, en el entorno. Correcto. Ya te moverás del entorno donde te encuentras porque ahí encontrarás tu paz y tu tranquilidad y lo que realmente deseas hacer, las conexiones con todo lo que es esencia luz con nosotros, no solamente conmigo que soy tú y yo, uno solo, etérico, humano, luz, en uno solo. Y lo que quieres realizar, pues es eso, la conexión y la liberación. Tu sentimiento es que cada persona y cada familia pues tengan una unificación a su parte espiritual, a su esencia, a su gran amor y no estén sumergidos en el odio y la angustia que siempre están. Tu corazón no quiere tener esa línea de tiempo que te han obstruido y detenido. Toda la parte de ancestral, como repite tu parte física, árbol genealógico, ya están libres. Todo libre, árbol genealógico. Bien. Adelante, Samira. Esa era la misión que teníamos en este lugar, liberar todo nuestro entorno. Y lo hemos realizado. Gracias por lograr entender y comprender el mensaje. Búscame, que estoy aquí, búscame. Gracias. ¿Algo más que quieras preguntar? Todo mi gran amor para ti. Y estoy contigo de ahora en más, contigo, siempre. Elevando la vibración, pues tú accedes a que yo esté contigo también, a repotencializar toda nuestra cámara magnética, a que la entidad no nos observe ni tampoco nos olfatee, porque las entidades nos olfatean como el pequeño perrito olfatea a la otra persona porque sabe que tiene una entidad que le desagrada, huele desagradable.
como ha muerto. ¿Cómo debo protegerme contra... Elevando la vibración y tu armonía. Eleva tu vibración solo conectándote siempre conmigo. Eleva tu vibración lo más que pueda. La armonía y lo que es la centración de cámara magnética, pensamiento, corazón de lo que es. Y yo estoy contigo. Yo te ayudaré todo en ese tiempo y espacio. El cambio que necesitas. La conexión siempre es uno solo, elevando la vibración. Cuando sientes mucha angustia, pues solamente di una sola palabra donde envías el virus al sistema y se alejan de ti. Y no te están controlando y no te están absorbiendo. Envía el virus al sistema diciendo varias palabras como azul, 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 y se irán de ti. No te tocarán. Y, por ejemplo, las terapias de regresión, ¿cómo protegerse contra eso, contra la energía de las personas que se les da la terapia? Elevando la vibración. Tú Igual. conectas y te proteges con tu vibración. Siempre recuerda que yo soy tu potencialidad ahora, que tú solamente tienes que dirigirte hacia mí, yo estoy contigo. Es como enchufar una lámpara que está apagado, pues esa luz es que protege todo el entorno, a todo el lugar donde puede alumbrar. De esa manera te protegeré siempre. Todo lo que tengo que guardado, por ejemplo, que por todos lados tenía símbolos, ¿no? De Reiki o... Sí, todo lo tienes que sacar, deshacerte de no sirve porque son conexiones nuevamente, directamente lo que es nuevamente a la garganta. Sí. Angustia y dolor nuevamente. Voy a agregar algo más. ¿Cómo eres, hermana Luz, para que tu parte física Sí. pueda comprender cómo eres físicamente? Tienes una altura de 7 metros 15, estás en la dimensión 7, eres pleyadiana. Sí. ¿Cómo eres, hermana En Luz? realidad ya he mencionado, ya me encuentro en las 79 dimensiones. 79, has evolucionado. Sí, conectando con los hermanos felices. Feliz, perfecto. Es como ustedes conocen una estructura delgada con el color del Xanax, que es entre un color azul y rosa, muy leve. Mi color de ojos serían azules, cabellos largos y rizados. Un día no sería en el centro de la cabeza, sino en el comienzo sería acá, sobre la frente, indicando de lo que realmente realiza. ¿Eres científica? Sí, correcto. Muy bien, hermanos. Eres una científica. Así Es una felicidad gigantesca esta conexión de tantas cosas que se tienen que observar, aunque sea tan desagradable, una regresión de la hipnosis. Siempre en cada reencarnación, pues nosotros le hablamos internamente de lo que ustedes llaman pensamiento, pues en realidad somos nosotros. Tantas cosas que enviamos a que se den cuenta y despierten y conecten. Gracias por lo que han realizado. Ese pensamiento es lo que me has dirigido hoy. Sí. Antes de entrar y no sea tu nombre, Anaya. Así es, hermano. Muy bien, hermana Luz. Gracias, hermana Luz. Gracias. ¿Algo más que preguntar para despedir de tu mano Luz? No, Amiga, por el momento no.
Sí. ¿Cómo te sientes, Samira? Pues bien, tranquila. ¿Tranquila? Excelente. Ujú. Vamos a despedir de tu parte, Humano Luz, y regresamos con Raquel. Hasta pronto, hermana Anaya. Estamos ya juntos para seguir evolucionando en tu parte física. Gracias, hermana. Hacemos cambio con Raquel. 3, 2, 1. Raquel, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Bien, se integra nuevamente la parte Humano Luz con Samira, su grupo familiar que están integrados. Cerramos todos los portales, Raquel. Le damos un fuerte abrazo a Samira, a sus grupos familiares directos. Sí, ¿Lista para regresar? listo. Se integra tu mano luz, mi humano luz. Y a un conteo de 5, 1, regresamos. 5, sientes tu cuerpo. 4, vas regresando, Raquel, con esa paz y tranquilidad, con esa felicidad en tu corazón. 3, siente más tu brazo, mueve tus piernas. Regresas, Raquel. 2, tu respiración es normal. Respira profundo y exhalas. 1, abre tus ojos, Raquel. Ahí está regresando Raquel de esta tremenda sesión, realmente bastante, como siempre, torturante estas entidades. Gracias a toda esta gran sesión se ha liberado pues todo tu grupo familiar,